Sí, hoy a las 12. Eh, Me comentaba Dalí que tenían, bueno, hubo confusión en LN. LN es igual a LE, que era longitud efectiva, que es la que medían, ¿sí? LN, que les dije, no es logaritmo natural, es longitud efectiva, o sea, la que mide el tubo. Es la longitud efectiva. Digamos, yo tomé, digamos, 30 centímetros. Como la velocidad del sonido está representada en metros sobre segundos, todo lo puse en metros. Y 70 segundos, pues obviamente le puse .7, pero ahí decía, y es con rebote, Con eh, reborde. sí, con rebote, perdón, en ambos puntos era .6 y si nada más salía en uno era .85. Entonces ahí decía que se sumaba lo que era la longitud más más esa constante de .6 o .85, no sé si es correcto. pero, pero es 0.6 por cada extremo. Si es un tubo abierto, tiene dos. Entonces es 0.6 más 0.6 es 1.2. Si es sin reborde y si es con reborde es 0.7, 0.85 y 0.85 te dan 1.7. Si es con un lado de reborde y el otro sin reborde, te da 1.45 por A, más la longitud efectiva. Y el otro, el tubo. Profesora, yo tenía una duda sobre eso. Es que estaba checando la diapositiva Ajá, y ya ve que estaba dividido entre lo que era el tubo abierto y el tubo cerrado por un extremo. ajá. Y en el que decía de tubo abierto, venían los datos de cuánto es lo que valía de ambos con reborde, ambos sin reborde y uno. Pero más abajo venían, o sea, venían otros datos, o sea, venía al revés, como si fuera el de con un solo lado cerrado. Y también ya cuando nosotros lo estuvimos haciendo, tomamos en cuenta como si fuera un tubo cerrado por un extremo. Entonces, pues yo lo puse como los primeros datos que salían en la diapositiva. Es punto 6 sin reborde, ¿no? Ah, creo que sí. Que mi Ah, compañero dice que más abajo en la segunda fórmula aparecía que sin reborde era, no, con reborde era .2 y sin reborde 1.7. A ver, aquí está. Aquí, ¿no? ajá, ahí vienen unos datos y más abajo vienen otros. Ya ve, dice tubo con reborde 0.85 por lado. Y abajo dice que con reborde es 0.6. Porque dice longitud real más 1.2 o 1.7 sin reborde, que es 1.2, y con reborde 1.7. ¿Está bien? No, en la parte de No, arriba, pero donde dice tubo. bueno, ajá, en la Hasta abajo le siguiente, estoy leyendo. Es longitud efectiva. Arriba de eso. Son las dos que dicen tubo al principio. Tubo con reborde, 0.85 por lado. Y tubo sin reborde, 0.6. ¿Está bien? Sí, pero si ve, los de arriba son al revés. Con reborde. Sí está ahí mal. Ahí está al revés. Uh-huh. Sí, con reborde es 0.85 y sin reborde es 0.6. Ah, entonces el que está mal es lo de arriba. Lo que está mal es el de arriba.
Ay, híjole, es que yo lo hice con esos datos, maestra. Pero en la práctica sí venía bien, ¿no? Bueno, es que yo, Sí, bueno, sí, sí venía así con, como dice la maestra, al revés, pero pues yo pensaba que estaba mal la práctica, porque pues los primeros datos y los que habíamos visto en la clase eran los de arriba. Sí, no me fijé, sin reborde y este es con reborde. sí, porque en No, la es que práctica, hay que hacer todos los cálculos otra vez. sí, en la práctica sí, bueno, yo lo tengo aquí, y la primera fórmula, el, bueno, yo tengo tubo con reborde .85 por lado, tubo sin reborde .6 por lado. Yo ahí medio le modifiqué para entenderlo un poco y le puse IE igual a L real más 1.2 sin reborde y IE de L real de 1.7 con reborde. Y en la otra, ¿cómo se llama? Fórmula, sí bueno, está igual sin reborde que es .6 y con reborde que es .85. Ah, sí, aquí está, esto está mal. Bueno, miren, la cuestión es de que lo entiendan como es correctamente, ¿no? Ujú. O sea, si es 1.2 sin reborde, porque es .6 sin reborde y .85 con reborde. Pero si, por ejemplo, no le pusieron, aquí pusieron .6 o .85, sí está mal. Ajá, sí, ahí tendría que ser la suma de los dos. Tendría que ser la suma de los dos. Sí, sí. Por eso, si nada más pusieron .6 o .85, sí está mal. Ahorita, bueno, porque está mal mi presentación, pues ya se los tomo como bueno, pero sí que quede claro que sin reborde es .6 y con reborde .85. Y una duda, profesora, está raro lo que a mí me dio de resultados. Me dio de 600 a 1100 Hz como resultados. De 600. De 600 a 1000 Hz. No sé a los compañeros que resultado les haya dado así con esa, porque es N, el número entero que nos daban. Sé que es la velocidad de la luz, pero sé Del sonido, no de sí, la luz. perdón, del sonido, pero sé que multiplicaba a 0.6 por los grados centígrados. Y ahorita vamos a hacer uno. Maestra, ¿puedo compartir tanto mi práctica? Sí, bueno, yo tengo aquí ya mi práctica. Yo le puse los números y ya si quieren nos vamos pasando de ahí. ¿Tú lo puedes proyectar? Ajá, bueno, es que yo ya tengo, mira, ajá. Déjame. Ahí está. Mire, tengo, mire, esta es mi práctica. No sé cuál estaba diciendo el compañero. Creo que es el primero, ¿no? El que comentaste. Bueno, tengo aquí, yo lo tengo en centímetros y aquí también lo tengo en metros. Igual, esta es la primera parte. Y para el tubo abierto, según yo tengo esto, pero ninguna me salió como con más de 700, 800. En ninguna, de hecho. ¿Cuánto te dio acá abajo? No veo. 227. 217. 217. Ajá. A ver, ahí pues está, es 2 por, ¿cuánto vale? 0.70. Ujú. Pero es 2 por la longitud, ¿no? Que sería 0.7 metros. Ah, sí. Ujú. Ajá. Ya. 0.7. 0.70. Y eso sumarle lo que es lo del El reborde. el reborde, que sería Ajá. 1.2. 7.7. A ver, primero tienen que sacar el resultado que les da. Pero si dan, o sea, aunque pongas .7, si dan más o menos esos resultados. O sea, 0.70 más 1.7 por 0.6. El abierto. Ajá, este es el abierto.
El abierto no puede ser punto. Ah, este es el radio, perdón. Está bien. Ajá. El radio. Ajá. Sí, el de 6, este es el radio. Ajá. Este es el radio. 29 es la temperatura. Así como está ahorita, está bien. No, el radio sí es 0.06. Ajá, el RAD, Ajá. porque son 6 mira, ya ves. centímetros. Ajá. Ahí está. Estaba al revés. Pero de todos modos, lo metí, ahora sí que tal cual. Sí. No, No, pero Ese ese, está. El radio es el de abajo, ¿no? ajá, El sí, es abajo, el que de ese abajo está punto, bien. sí, ese punto 6 es constante. Es el de la es por cada grado. velocidad. Ajá. No se confundan. Así por eso digo, así como está, está bien. Sí, porque mira, N, se supone que todo esto, bueno, hasta donde yo me acuerde, todo esto es N, ¿no? Ese C. Ah, N así es igual a 1. Ajá, sí es cierto. N es Este- igual a 1. Ajá, Y la este es velocidad del sonido es 331 a 0 grados más 0.6 por centígrado, que son 29. Ajá. Entonces, ¿Sí? Y luego abajo es 0.70, bueno, 1.7 por 0.06 más 0.70 por ajá, 2. El resultado por 2. ajá, Y eso es lo que te debe de dar. ajá. Perfecto, perfecto, en serio. Ok. Profa, pero bueno, ya ahorita que tiene ahí Romy en la pantalla, en las conclusiones nos hacen la comparativa entre la tabla del tubo abierto y el tubo cerrado y se supone que teóricamente debería ser el doble del tubo abierto que el del tubo cerrado, pero en n igual a 5 no podemos comparar n igual a 3 y n igual a 5. Ah, no, porque son impares, ¿no? Nada más Ajá, podemos comparar el primero. nada más podemos comparar el primero, no, el primero con el primero y el segundo y el último con el segundo de la segunda tabla. Entonces ahí también tuve yo problemitas en la conclusión para dar eso. Y le iba a decir, entonces la dejamos, o sea, porque ya vimos que hay como varios detallitos. ¿La dejamos así los que ya la subimos o la tenemos que rehacer y volverla a subir? No, así déjenlo. O sea, si nada más su error es el 1.2, que pusieron 1.2 en lugar de 1.7 o al revés, déjenlo. Yo tengo una cuestión, profesora. En el numerador dice NC, pero yo lo tomé como una multiplicidad, conjunta. Entonces puse lo que es la velocidad del sonido por la velocidad del sonido por 0.6 por la temperatura, es decir, multipliqué los tres factores. No, ahí sí no, porque la velocidad te va a dar 340 a 20 y, o sea, no te puede dar muy alto. Sí, y es que no Ahí sí está mal. entonces sí tengo que volver a hacer Eso todo. sí lo tienes que volver a hacer, porque la velocidad del sonido es esa. 0.29 por 0.6 más 331.3, y eso multiplicado por el número de nodo, que en este caso es 1, pues da lo mismo. Sí, sí, por Ya. eso me dio. Y abajo, pues es ln lo que les doy de longitud, más 0.6 por A, que también se les da, ¿no? Entonces es pura sustitución. Sí, Profesora, en la de la temperatura igual en el tubo 2 Ajá. del abierto, ahí daba un resultado negativo, no sé si los compañeros igual les salió eso. no. No, bueno, no me sean positivos todos. De hecho, aquí están todos los cálculos. Esto es de la primera parte. Esto es de la segunda, de hecho. Y esto es de la tercera. Ajá, no da negativos. No, el de la temperatura. Ah, el último, ¿no? Ah, Ah, no. Tampoco. De hecho. Ahí yo lo que hice es, bueno, ya despejando según yo, sí, exactamente así como la tiene la compañera. Pero a mí me salió, en lugar de restar lo que es la frecuencia, se multiplicaba, pero no sé si esté bien. Ahí nada más tienen que despejarse, porque n es igual a 1.
Entonces, Ujú. la velocidad del sonido. Y ahí nada más hay que restarle 331 y lo que te dé entre punto 6 y ya sale. Ok. Todo era, bueno, muy repetitivo. Yo en ese, para sacar la temperatura, maestra, o sea, primero saqué la velocidad y después despejé la variable X, o bueno, la incógnita que sería la temperatura. Ujú. Así también podría salir, Sí, ¿cuánto te dio? pero es que sí me dieron diferentes. Por ejemplo, mm, o sea, me daba que la temperatura tendría que ser en el primero 20,73 grados. En el segundo tubo me da el que le decía que era negativo, menos 0,51 grados centígrados. En el de los tubos cerrados me da 19,96 grados y en el último 36,08 grados. Necesito ver eso, los resultados. A ver cuál es de los dos. Voy a abrir este trabajo para que les digo, si nada más son los rebordes, está bien, pero si es otra cosa, modifíquenlo. Y ahorita la práctica que viene, que es cuerdas, es lo mismo que están haciendo ahorita, pero ahora la velocidad va a ser en la cuerda, en el material. Este es en el aire, la velocidad del sonido en el aire. Ya lo quito mesa para no sé si secar o compartir algo. Bueno, Ajá. yo, bueno, tuve que modificar el documento porque el que nos mandó a mí no me dejaba escribir algunas cosas, entonces pues yo ahora sí que copié, bueno, Los cálculos los puedes hacer a mano, ¿eh? ujú. Bueno, A mano y nada más los subes, o sea, no así en computadora, nada más los puros resultados, para que sea más rápido, no es si no se tardan muchísimo en estar haciéndolo. bueno, y llegué, lo terminé, no me faltaba la conclusión, que es lo único que estaba checando ahorita, bueno, se repito, pero pues, no hay problema. Ok. Pues entonces, a ver, déjame, gracias, deja compartir.
Maestra, ¿y la que se entrega en 28 no se la podemos entregar el otro mes? ¿Cómo? La que se entrega el 28 no se la podemos entregar el otro mes. ¿El otro mes? O sea, unos 2 días más. No, porque los otros, ahorita cuerdas las van a tener que entregar el viernes. 2 al 5, maestra. Se les van a juntar. Si les damos más tiempo, no lo van a hacer. No, o sea, como para el 1 de diciembre, no sé, 2 de diciembre. Son unos días más, vaya. No por el 30. La de mapa de ruido, maestra. La de mapa de ruido. ¿La de mapa de ruido qué? Esa para el 30. ¿Tampoco ya se va a vencer también? Y el 28 también, el domingo. Por eso le decía que Pero para no el está otro mes. actualizando el de nosotros, profa. Está en el 67 y somos 64. ¡Ah, jale! ¿Ya ven? Ya, ya moví a los del 67. Yo iba a decir eso, pero pues nadie decía nada. Ya hasta les di más y más tiempo. Yo Con les razón dije, dije, Navidad, a esos maestra. compañeros no los conozco. ¡Qué barbaridad! Yo estoy Ya anda actualice, dormida, actualice mi maestra. team. Mira, me hicieron sudar de que ya los moví. Y yo sospeché porque había muchos que los habían entregado. Dije, pues ya entonces ya no la cambie. Y ya todos la entregaron. Pues es lo que dije, ya entregaron muchos, ¿para qué no lo cambio? Y ya hasta les di más tiempo. ¿Qué es qué? Tubos.
Que Dios se lo pague, maestra, con muchos hijos. Ay, no, no, no. Gracias, maestra. Ay, Con muchas peceras. pero les estoy dando tiempo y a ver si después no les hago un mal en lugar de hacerles un bien. Pero vámonos a vibración de cuerdas, porque si no... Tenemos que la vibración de unas cuerdas, y una cuerda se puede definir como un filamento perfectamente flexible en un material sólido, perfectamente elástico de una sección uniforme, y se muestra fijo en tensión entre dos puntos. Como nosotros lo vemos aquí, tenemos este punto, este extremo, este es un nodo. Y acá donde está esta, ¿cómo le llaman? Clavija. Tenemos otro nodo. Cuando yo excito la cuerda, la longitud que se abre, por ejemplo, si fuera esto, este sería el antinodo, el punto de máximo. Entonces tenemos esto. Pero su condición de resonancia es aquí. Cuando es lambda en 2. Y vamos a tener que los nodos, aquí en este caso, van a ser consecutivos y van a ser armónicos. Al hacer armónicos van a ser múltiplos de la fundamental. Otra vez tenemos que ver si efectivamente me va a dar el doble de la frecuencia de la fundamental. Tenemos en esta parte, no es lo que les comentaba. Aquí están los modos de resonancia. Y aquí aparece, por ejemplo, la condición de resonancia donde n es igual a los números de nodos. Y vamos a tener lo mismo que la pasada, donde NC es el número de, N es el número de nodos, C es la velocidad del sonido, pero ahora va a ser en la cuerda y vamos a tener estas fórmulas. 2 que multiplica a la longitud de la cuerda y los nodos son consecutivos. Aquí se van a dar las ondas transversales. Entonces, una onda transversal vamos a tener tenemos dos extremos. Estas ondas se mueven perpendicular. Entonces, el movimiento es hacia arriba y hacia abajo, pero hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Entonces va a ser perpendicular. Cuando llegue a este punto, se va a reflejar la onda y entonces va a venir de regreso. Al igual cuando la onda llegue aquí, viene hacia esta parte, ¿no? Si se dan cuenta, si lleva una frecuencia y rebota, lleva la misma frecuencia. Cuando estas dos están en fases, se forma la onda estacionaria. ¿Sí? Parece que está ahí fija. Entonces, aquí tenemos esta fórmula de la velocidad del sonido en la cuerda. Entonces, tenemos la fuerza de tensión lineal aplicada a la fuerza que es esta. Después tenemos sobre la densidad lineal que multiplica el área de la transversal de la cuerda. Acuérdense que es un círculo, ¿sí? Entonces es un círculo. Si nosotros tenemos la cuerda y lo partimos, lo que nos queda es un círculo. Entonces nuestra área va a ser el área de un círculo. Y aquí tenemos la tensión
y tenemos sobre lo que es la densidad lineal. Estaba yo viendo también aquí en un libro que tengo, que aparecen otras fórmulas para la, que no puse esa fórmula para la densidad. Y bueno, tenemos aquí otra fórmula, vean, ¿sí? Donde tenemos la fuerza de tensión sobre la densidad lineal porque multiplica al área transversal de la cuerda. Y aquí tenemos los números de nodos. Aquí tenemos un nodo y aquí tenemos un antinodo. Cuando tocan a uno la guitarra, a la hora que nosotros raspamos o jalamos la cuerda, ahí va a ser siempre un antinodo, donde se jala. Y donde se punza, siempre va a ser un nodo, ¿sí? Entonces, cuando van tocando la guitarra, van recorriendo los dedos. Donde pongan el dedo, ese es un nodo. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos la longitud de las cuerdas? Cuando variamos nuestra mano, estamos variando la longitud de la cuerda. Y eso lo que nos hace es variar el tono. Entonces, las leyes del Meissonier tienen que ver primero con la longitud de onda, que es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. La otra ley, la segunda, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión a la que está sometida la cuerda. La tercera es que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de la misma, la densidad del material. Hablamos del material de la cuerda. La cuarta es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la sección de la misma. Y ahí tiene que ver con el diámetro y de ahí sacamos el radio para obtener el área de la cuerda. Y la quinta es inversamente proporcional a la temperatura. Sabemos que hay que dilatar la cuerda para hacerle perder tensión, pero el problema es que esos materiales, pues para que se calienten, o no sé si los que tocan guitarras, bajos eléctricos, si la cuerda se calienta, no sé. Hay un músico por ahí que conteste, pero no creo que sea tanto, ¿no? No se calientan las cuerdas, maestra. ¿No se calientan? No, a menos, no, eso no pasa. Solo cuando hace frío, o sea, en el ambiente, las cuerdas como que tienen otro sonido, un sonido más feo, como muy rígida la cuerda. Y cuando son de nylon, frotas así la cuerda y como que se calientan un poquito más y la afinas y ya suena suena mejor, suena como más melódico. Sí, pues acuérdense que la velocidad del sonido depende de la densidad del medio y la temperatura, ¿no? Y ahí tenemos eso. Tengo un video. Aquí vean la tonalidad que tiene dependiendo del grosor. Pues entre más delgado el tono es agudo y entre más gruesas el tono es grave. A mí me da la impresión que las de acá arriba son de cobre, las de acá abajo son de nylon o de aluminio, ¿no? Tenemos alguien, Dylan. Pues todas son de nylon, maestra, nada más que sí vienen forradas. Pero sí, pequeño, como con hilitos así. Porque, bueno, estuve leyendo sobre las cuerdas y ahí se ve que, bueno, comentan que las cuerdas más comunes son las de cobre y las de aluminio.
y porque son baratas y tienen buen sonido. Y las que suenan mejor, pero son más caras, son las de oro y las de plata, que llevan un porcentaje de zinc y de fósforo. Entonces, tienen una mezcla para que su sonido sea más rico. Y también vi lo de los diámetros, porque arriba tiene otro grosor, que son punto 13 milímetros a punto 13, punto 12, punto 11, punto 10. Dice que arriba de punto 13, estoy hablando para una guitarra acústica, ya es muy pesado para los dedos. Entonces bueno, que eso es lo que corresponde, y más o menos la longitud de una cuerda de una guitarra puede ser de 65 centímetros, 67 aprox. Y bueno, tenemos también los famosos ukulele o las jaranas, ¿no? Que son más chiquitas. Y esos tienen sonidos más agudos. A nosotros nos pasó que compramos, bueno, mi hermana le regaló una guitarra a mi hijo, porque estaba más chiquito, y le regaló una guitarra pequeña. Entonces yo lo llevé a clases de guitarra y iba con su guitarrita, ¿no? Y me dice, oye, mamá, que regresó de clase y me dijo que esta guitarra no sirve. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque es requinto. Dice, no es una guitarra, entonces yo no puedo aprender. Dice que tengo que aprender una guitarra normal y ya después el requinto. Entonces, Ah, no es una guitarrita, era un requinto. sí, son más pequeñas como las que usan los mariachis para Ajá. la armonía. Y también vi que hay unas guitarras que tienen 10 cuerdas. Son docerelas. Eso tienen Ujú. la doble, 12, las de los norteños. Ah, sí, las de los norteños son las que tienen exactamente 12 o Por 10 eso- cuerdas. no, 12, por eso se llaman docerelas y por eso O se sea, llama requinto, porque es para requintear. Es un movimiento rápido con la muñeca y ya haces como ahorita lo que está de moda, los corridos tumbados y así, con eso se llama, dicen requinto, o es muy común escucharlo, como ahorita que vimos en la clase de la historia de la música, en las iglesias con las mandolinas, con los Perdón, tricoros, maestra. que ¿Nos tienen volvemos tres. a conectar? sí, Ah, ok, sí. ok. Perdón, perdón, ¿eh? Sigan, sigan. Ahorita No, pues nos- ya se va a acabar, mejor ahorita que regresemos.
Bueno, con la ayuda del estroboscopio ya pudimos ver las ondas estacionarias. Que era este experimento, bueno, no, este no, el de abajo. El del estroboscopio, ¿no? Bueno, entonces se supone que nosotros medimos una cuerda, vamos a medirla con un flexómetro y la tensión con, bueno, no les comenté aquí. Aquí tenemos un bicordio, esta es una caja de resonancia, ¿sí? Y tenemos dos cuerdas, por eso es un bicordio, y en esta parte tenemos un dinamómetro, que es el que está midiendo la tensión que se le aplica a esta cuerda. Esta cuerda no tiene tensión, está así. ¿Sí? Entonces, nosotros al tener este dinamómetro podemos obtener la tensión de la cuerda, con un vernier el grosor, con un flexómetro la longitud de la cuerda. Y entonces nos piden calcular la frecuencia fundamental de la cuerda con diferentes longitudes. Entonces aquí lo que vamos a variar es la longitud. Entonces la frecuencia fundamental, N, ¿a qué es igual? ¿A 1? A 1, ¿verdad? A 1. N es igual a 1, al igual que estas, ¿no? Las que siguen. Luego la longitud, ¿qué le hacemos a esta longitud? O así está bien. Eso sería 0.9, ¿no? Ajá, la cambiamos a metros, ¿no? 0.990 metros. Ok, aquí, bueno, ya tenemos esta tensión de 50 newtons y la densidad lineal de 0.02 kilogramos sobre metro. Nos piden la fundamental. La fórmula dice que es F es igual a N, que es el número de nodos, que multiplica a C, que es la velocidad del sonido, entre 2 veces, multiplica la longitud de la cuerda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos N es igual a 1, porque es la fundamental. Es igual a 1, que multiplica a la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido bueno, aquí lo voy a poner, aunque no va aquí, ¿no? C es igual a la tensión sobre la densidad lineal. Es muy. Entonces aquí la raíz, ¿no? Entonces, los datos que tenemos es que la tensión es 50 entre la mu, que es 0.02, la raíz, ¿no? La raíz. ¿Aquí cuánto da?
50. Da 50. Bueno, entonces aquí va a ser 1 que multiplica 50 entre 2 que multiplica a punto 090. Punto 90. Entonces, ¿esto cuánto es? $27.77. 27.77 Hz. Y entonces esta, en lugar de que sea 1, vamos a meterle un 2. Un 2, ¿cuánto nos da? $55.5. Entonces nos va a dar. Daría el doble, ¿no? Sí. Entonces, esta lo que. Esto. ¿Por qué por 2 nuestra? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaba a 2? Ah, porque aquí te lo piden cuando F2 es armónico. Si se dan cuenta, aquí es lo mismo. Ah, es la N, ¿no? Ajá. Ah, ok. Aquí N es igual a 1, ¿no? N es igual a 2 y aquí N es igual a 3. Si se dan cuenta, son los mismos datos de arriba. Entonces aquí vuelven a repetir la misma frecuencia que les dio arriba, que fue 27, ¿qué? Punto 77. 27.77 Hz. Y entonces fue 55, ¿qué dijeron? .55. Y aquí, ¿cuánto les da cuando N es igual a 3? 83.3. ¿Sí? Y acá arriba lo que tienen que hacer es cambiar la longitud. En este caso fue 0.9, en la segunda aquí lo que van a estar variando va a ser la longitud, que es 1, porque está en metros, y en la siguiente sería 1.10, en el siguiente inciso. Pero la N siempre va a ser 1. En este caso todos van a ser unos aquí, ¿no? Y entonces según los resultados que nos vaya dando, aquí ya vimos Luego aquí nos dan la longitud, la masa y la tensión. Longitud, masa y tensión. Entonces vámonos a buscar qué fórmula nos conviene utilizar. Nos dan ¿qué? Masa y nos dan la tensión. Entonces aquí tenemos esta, ocuparemos esta. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo los datos para calcular la velocidad del sonido, que es esta. Y calculamos la detención, ¿no? Luego la siguiente dice que se requiere conocer la densidad lineal y la frecuencia fundamental de cada una de ellas. Entonces nos dan la masa y nos dan la tensión. Hay que buscar otra vez la fórmula. Masa y nos dan la tensión. Tenemos la C. Pero nosotros queremos que la densidad lineal. Y aquí tenemos la fórmula para calcular la densidad lineal.
que es esta, la masa de la cuerda, que nos la dan, y la longitud. Entonces ya tenemos la densidad lineal. Ujú. Y en la última, nos dan la longitud, el diámetro. Ahora nos dan el diámetro. Entonces, aquí, cuando nos están dando el diámetro, nos están pidiendo el área transversal de la cuerda. Ya dijimos que es un círculo. Entonces, pi por radio al cuadrado. Pi por radio. Aquí tenemos el diámetro y con este podemos conocer el radio. Podemos calcular la S y ya podemos calcular la velocidad con la otra fórmula. Aquí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos Ese es todas el las área respuestas. transversal de la cuerda, ¿verdad? ¿Perdón? Ese es el área transversal de la cuerda. Ah, El sí, área ahí está. transversal de la cuerda. Sí. Ujú. Y me faltó agregar aquí el último punto. Aquí faltaría el último inciso, que sería calcular, van a calcular calcular la longitud de una cuerda de un tono. Calcular la longitud de una cuerda de guitarra. Cuerda de guitarra. De un tono en específico. Por ejemplo, puede ser la 440, entonces ya tienen la F, ¿sí? Y entonces va a ser la longitud, es lo que ustedes quieren saber, en qué momento se va a dar, por ejemplo, no sé, la 440, ¿no? Que ese sería un tono fundamental. Entonces aquí ustedes pueden poner que la densidad, pues no sé, de la que ustedes quieran, de cobre, de nylon, de lo que sea. Y entonces ahí es como ustedes pueden poner estas, aquí está muy chico voy a cambiar 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Y eso sería. Entonces nada más tienen que buscar qué datos tienen y cuál es la fórmula que pueden utilizar para calcular la velocidad del sonido.
Bueno, ya está. Entonces, eso sería, chicos. Pero, maestra, ¿cómo es el último punto, ¿cómo se obtendría? Pues ya tienes la frecuencia, nada más es despejar la longitud. Tú vas a darle los datos, por eso le digo, ustedes le van a dar el grosor, ustedes le van a dar el material para sacar la ¿No longitud. teníamos que hacer como en las tablas? Ajá, en la parte de arriba ustedes tienen que dar los datos y nada más lo único que va a ser la longitud, o sea, ese va a estar abierto para lo que ustedes quieran, ese punto. Y ahorita la vamos a cambiar de fecha, entonces. Háganlo para que de aquí a mañana les salgan dudas y entonces las podamos ver. Bueno. Sí, entonces ahorita ya ahí tienen, lo que sí tienen que anexar es su hoja de cálculo. Porque ahorita, bueno, estuvimos poniendo los resultados, ¿verdad? Entonces, no nada más es poner resultados y ya. Es algo muy repetitivo, casi se repite, pero cuando se repite, cuando ustedes lo hacen varias veces, pues cuando más se les queda, ¿no? ¿Algún comentario, alguna cosa? Por el momento no, pero solo ya realizándolo, yo creo que ya saldrían algunas dudas. Ujú. Bueno, entonces nos vemos mañana. Sí, mañana nos toca, ¿verdad? El 64 me toca mañana. Sí. Sí. Entonces mañana nos vemos para es a las 4, ¿no? Para continuar. Mañana vamos a ver, bueno, las dudas si tienen y resonador de Helmholtz. De acuerdo. Ok, ahorita van a ser puros cálculos. Porque no podemos medirlos, o sea, esas cosas ustedes las debieron de haber medido en laboratorio. Por eso les estoy dando los datos, ¿no? Pero eso se debió de haber medido en laboratorio. Ok. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos el día de mañana. Sí, de acuerdo, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Mañana. maestra. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.